Hola queridos espectadores, bienvenidos de nuevo a este canal, el rincón donde el amor, los secretos ocultos y las relaciones más intensas nos tienen al borde del asiento en cada episodio. Hoy vamos a adentrarnos en un punto crucial de la historia entre Tu-Na y el CEO Alex, dos almas que a simple vista pertenecen a mundos completamente distintos, pero que el destino ha unido de forma tan inesperada como dolorosa. En el capítulo anterior, después de tantas heridas y malentendidos, Alex finalmente se armó de valor y le pidió a Tu-Na que regresara con él, que volvieran al lugar donde todo comenzó, la granja que guarda sus recuerdos más profundos. Pero, ¿por qué Tu-Na no aceptó? ¿Será por la hermana de Alex, esa mujer fría y distante cuya mirada desconfiada nunca la aceptó del todo? ¿O hay algo mucho más profundo? Un secreto que Tu-Na acaba de descubrir, algo que Alex y Johnny le han ocultado durante todo este tiempo. Un detalle que, de haberlo sabido antes, quizás habría cambiado el rumbo de su corazón. Porque cuando el amor se construye sobre mentiras, puede seguir siendo puro. Y aunque esas mentiras se digan con la mejor intención, ¿acaso no siguen siendo puñales silenciosos que cortan la confianza? Tu-Na se encuentra en una encrucijada. De un lado, un corazón herido pero que aún late por Alex. Del otro, su dignidad y las dudas que no dejan de atormentarla. ¿Debería perdonar o alejarse para siempre? Y Alex tendrá el valor de decir toda la verdad, incluso si eso significa perder a la mujer que ama. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún giro inesperado en esta historia de amor, secretos y decisiones que lo cambian todo. Desde el día en que Tu-Na y su hijo abandonaron la granja, nada volvió a ser igual. Aquel lugar que alguna vez estuvo lleno de vida, de risas infantiles y pasos suaves al amanecer, hoy no es más que un espacio silencioso vacío, impregnado de una nostalgia que lo envuelve todo. Y en medio de ese silencio hay alguien que vive consumida por el remordimiento, la hermana de Alex. Cuando Tu-Na aún estaba allí, ella siempre se mantuvo distante, fría, inaccesible. Nunca la aceptó como parte de la familia. Sus miradas duras, sus palabras cortantes, todo parecía decirle a Tu-Na: tú no perteneces aquí. Pero fue justamente su partida la que dejó un vacío imposible de llenar. Con el tiempo, ese muro de orgullo comenzó a resquebrajarse. La hermana de Alex empezó a recordar cada palabra dura, cada gesto de desprecio. Y lo único que encontró en esos recuerdos fue amargura. Porque al final, ¿qué había hecho Tu-Na para merecer ese trato? Ella siempre fue amable, respetuosa, sincera. Y sobre todo, amó de verdad a Alex, y aún así, por culpa de los prejuicios y la terquedad, fue rechazada, despreciada, alejada. El peso de la culpa comenzó a hacer mella. No había noche en que pudiera dormir tranquila. Y muchas mañanas, frente al espejo, sus ojos cansados le recordaban una sola pregunta que se repetía una y otra vez. ¿Y si no hubiera sido tan dura? ¿Y si Tu-Na aún estuviera aquí, con su hijo, con nosotros? Entonces tomó una decisión. Ya no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba buscarla. Necesitaba mirarla a los ojos, aunque fuera solo una vez, y decirle aquello que nunca tuvo el valor de pronunciar: lo siento. Y así comenzó su búsqueda. Recorrió mercados, estaciones de autobús, alojamientos, cualquier lugar donde Tu-Na pudiera haber estado. Preguntó con humildad, escuchó con paciencia. Ella, que jamás se había rebajado ante nadie, ahora aceptaba cualquier mirada, cualquier rechazo. Porque en su interior sabía que esa era la única forma de reparar, aunque fuera un poco, el daño que había causado. Durante días enteros no hubo ni una sola pista de Tu-Na ni de su pequeño. Era como si se hubieran desvanecido del mundo. Y con cada día que pasaba, la hermana de Alex sentía cómo la desesperanza se apoderaba de ella. Tenía miedo. Miedo de no volver a verlas jamás. Miedo de que su disculpa, esa que llevaba guardando en el alma, jamás pudiera ser pronunciada. Hasta que una tarde, cuando el cielo comenzaba a oscurecer, Alex regresó. Había estado fuera varios días buscándolas, y esa tarde su rostro reflejaba el cansancio.
pero también una emoción profunda. Sus ojos brillaban con una chispa de esperanza que hacía mucho no se veía en él. «He encontrado a Tuna», dijo entre jadeos con la voz entrecortada por la emoción. Ella se quedó paralizada. Por un momento no supo qué decir. Toda la angustia, el arrepentimiento, el nudo en la garganta. Todo se mezcló en un silencio ahogado. «¿Están bien? ¿Ella y el niño?» «¿Están bien?», preguntó con voz temblorosa. Por primera vez sus palabras no tenían juicio ni frialdad, solo preocupación genuina. Una preocupación que venía desde lo más profundo del corazón. Alex asintió con una sonrisa suave. «Están a salvo. Están en un lugar tranquilo, pero todavía hay muchas heridas que no han sanado». Ella soltó un suspiro como si por fin pudiera respirar. Pero sabía bien, estar bien físicamente no significa que el alma no siga sangrando. Nunca pensó que llegaría a desear tanto ver a alguien a quien antes rechazó. Y sin embargo, en ese instante solo quería mirar a Tuna a los ojos y decirle con todo el peso de su sinceridad: «Lo siento, me equivoqué». No esperaba ser perdonada, solo quería que Tuna supiera que su corazón había cambiado, aunque tarde, aunque con cicatrices. Aquella tarde la lluvia acababa de cesar, las hojas brillaban con las últimas gotas mientras el sol se ocultaba tras un cielo dorado, y en una pequeña casa donde Tuna vivía temporalmente con su hijo y la señora Tang, una mujer que se había convertido casi en una madre para ella, apareció un visitante inesperado. Era Alex, de pie frente a la puerta con el puño apretado y el rostro cansado, pero con la mirada llena de sentimientos que no se podían esconder. En esos ojos había esperanza, nostalgia y amor. Un amor que nunca desapareció. Tuna salió en silencio. Lo miró fijamente. No se sorprendió. Tal vez en el fondo siempre supo que él aparecería. Pero por mucho que lo esperara, jamás se preparó para lo que sentiría al tenerlo frente a frente. «¿Tuna?», murmuró Alex. Su voz era apenas un suspiro cargado de todo lo que no pudo decir antes. Lo siento tanto, por todo lo que pasó». Tuna no respondió, solo lo miró, y en su mirada ya no había enojo, ni reproches, solo una tristeza profunda. Una melancolía serena como nubes grises cruzando un cielo en calma. Alex continuó con la voz quebrada como si cada palabra le costara el alma. «Sé que cometí un error al ocultarte lo del análisis de ADN. Johnny y yo solo queríamos esperar. Esperábamos que estuvieras mejor, que pudieras soportarlo. No queríamos herirte más. Pero tal vez fue esa misma mentira la que te hizo más daño que la verdad». Tuna escuchaba, pero no decía nada. Dentro de ella todo era un torbellino. Los recuerdos volvían uno a uno como una película. El primer encuentro con Alex en la granja, las tardes paseando de la mano con Bean entre los campos dorados, los abrazos silenciosos y esas promesas llenas de esperanza. Pero también fue allí donde conoció el dolor. El rechazo de su familia, las verdades nunca dichas y, la peor de todas, la traición envuelta en silencio. Alex dio un paso más. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas contenidas. «No espero que me perdones ahora, pero sí te pido una oportunidad. Quiero que tú y Bean vuelvan a la granja. Quiero cuidar de ustedes, compensarlo todo». Las palabras calaron hondo. Tuna tembló levemente, no por emoción, sino porque su corazón estaba dividido en dos. Por un lado, los sentimientos que aún quedaban. Por el otro, su nueva vida tranquila, sencilla, llena de calidez, al lado de la señora Tang, esa mujer que se había convertido en una figura materna en un refugio. Alex bajó la voz casi en un susurro. «Oh, no quieres volver por lo que te dijo mi hermana, sé que te hirió. Y le he reprochado mucho por ello». Tuna negó con suavidad. «No es por tu hermana», respondió con firmeza, aunque su voz fuera apenas un murmullo. Alex quedó paralizado. Esperaba una explicación, pero Tuna no añadió nada. No era necesario, porque la herida verdadera no venía de otros, sino de lo que quedó sin decir entre ellos dos.
Alex respiró hondo, bajó la cabeza. Mi hermana se arrepiente de verdad. Desde que te fuiste ha hecho todo lo posible por encontrarte. Quiere verte pedirte perdón. No lo hace por mí, lo hace porque entendió su error. No tienes que perdonarla ahora. Solo quiero que no cargues con ese dolor para siempre. Tuna seguía en silencio. El viento jugaba con su cabello como si también esperara una respuesta. Ella miró a Alex durante unos largos segundos. Y en sus ojos vio algo real: sinceridad, arrepentimiento, dolor. Pero también en ese mismo instante comprendió algo mucho más importante. Ya no era la mujer frágil de antes. Había crecido, a través de las lágrimas de las noches, abrazando a su hijo en la oscuridad de los días de incertidumbre y miedo. Y ahora sabía que no bastaba con el amor. Ahora lo que su corazón realmente anhelaba era algo más profundo: seguridad, confianza y paz. Finalmente, Tuna habló. Su voz fue suave pero firme como nunca antes. No voy a volver contigo a la granja. Alex se quedó inmóvil. No dijo nada. Solo bajó la mirada en silencio. No lloró. No insistió. Simplemente lo aceptó. Como quien entiende con dolor que ha perdido algo irreemplazable. Tuna dio un paso hacia atrás. No por miedo, sino para cerrar de una vez por todas ese capítulo de su vida. Giró la vista hacia el patio trasero donde la señora Tang tejía en silencio bajo la luz del atardecer. Ahí estaba su elección, su verdadero hogar. Una familia sencilla sin grandes promesas, pero con una paz que ella ya no estaba dispuesta a perder. ¿Renunciará Alex o luchará por recuperar su corazón? Lo hará con honestidad, con verdadero cambio y con un amor sin condiciones. La respuesta llegará en el próximo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita porque esta historia aún no ha terminado y lo que viene te llegará directo al corazón. El drama, el perdón y tal vez una nueva oportunidad para el amor. Tuna y el CEO Alex. Solo aquí en esta historia que no deja de emocionarnos. Im lặng nhưng không phải là sự im lặng của đau thương mà là sự im lặng của hai con người đã học được cách đối mặt với hai thứ và bước tiếp trong cuộc sống này. Sẽ có lúc chúng ta sẽ bị tổn thương bởi những không ngờ tới, nhưng hai thứ không có nghĩa là yếu đuối. Đó là một dạng sức mạnh và Diệp đã chọn nếu có thể bỏ qua hãy bỏ qua, bởi vì lòng vị tha